En el año 1937, el avión modelo ligero matrícula 04727 se elevó con suavidad sobre la pista de tierra compacta. Era una aeronave pequeña, elegante, reservada para pasajeros que podían pagar el privilegio de volar cuando todavía no era algo común. 40 personas ocupaban sus asientos. Trajes bien cortados, sombreros cuidadosamente elegidos, guantes, maletas de cuero con iniciales grabadas. No viajaban por necesidad, viajaban por placer. Se dirigían a disfrutar de un destino exclusivo, un lugar del que se hablaba en círculos selectos como una experiencia inolvidable. Un retiro para quienes podían permitirse desconectarse del ruido del mundo. Entre ellos, casi invisible, viajaba otro hombre. No vestía traje, no llevaba equipaje distinguido. Su chaqueta mostraba señales de uso prolongado, y sus manos tenían la firmeza de quien ha trabajado con ellas toda la vida. No pertenecía a ese grupo. No compartía sus conversaciones sobre inversiones, ni sus risas discretas sobre negocios prósperos. Había conseguido el asiento gracias a una oportunidad inesperada, una combinación de suerte y necesidad. Observaba en silencio. El vuelo comenzó sin incidentes. El motor vibraba con un ritmo constante. El cielo estaba despejado, apenas surcado por nubes dispersas que parecían inofensivas. Las primeras horas transcurrieron entre copas servidas con elegancia y comentarios sobre el lujo que les esperaba. Algunos hablaban de la arquitectura del lugar al que se dirigían. Otros discutían sobre apuestas privadas, arte, terrenos. El hombre humilde miraba por la ventanilla. Las montañas aparecieron en el horizonte como una fila irregular de sombras azules. Imponentes, calladas, el avión empezó a sentir pequeñas turbulencias. Nada alarmante al principio. Una sacudida leve, otra un poco más intensa. Las conversaciones se interrumpieron brevemente, pero pronto regresaron, acompañadas de risas nerviosas. Hasta que el sonido del motor cambió. No fue una explosión. Fue un cambio de tono. Un temblor distinto. Una vibración que ya no parecía controlada. El piloto intentó estabilizar la nave. La aeronave descendió unos metros, luego volvió a elevarse. Las montañas estaban más cerca de lo previsto. Algunos pasajeros dejaron de hablar. Otros comenzaron a preguntar. Una mujer apretó con fuerza el brazo de su acompañante. El hombre humilde no gritó. No preguntó. Miró alrededor. El avión perdió altura con rapidez. Hubo un momento extraño. Un segundo suspendido en el aire, como si el tiempo mismo hubiera decidido observar. Y luego el impacto. Metal contra roca. Madera quebrándose. Cristales estallando en 1000 fragmentos. El ruido fue brutal, y después un silencio casi absoluto. Cuando el polvo se asentó, la montaña permanecía inmóvil, indiferente. 10 personas no sobrevivieron al choque. Sus vidas se extinguieron en el instante del impacto. Los demás respiraban, heridos, confundidos, atrapados entre restos de metal retorcido. El aire era frío, más frío de lo que cualquiera de ellos había experimentado. El hombre humilde fue el primero en moverse con claridad. No era el más fuerte, no era el más instruido, pero era el que estaba acostumbrado a reaccionar cuando las cosas se rompían. Se arrastró fuera de los restos del fuselaje. Evaluó el entorno. Miró el cielo, luego las pendientes rocosas. No había señales de ayuda. Algunos pasajeros lloraban. Otros gritaban nombres. Algunos permanecían en silencio absoluto, como si sus mentes se hubieran negado a aceptar lo sucedido. El hombre comenzó a sacar a quienes podían moverse. Rasgó telas para improvisar vendajes. Organizó mantas. Revisó heridas. Nadie se lo pidió. Simplemente lo hizo. Con el paso de las horas, el sol comenzó a descender y el frío se intensificó. La montaña no ofrecía refugio fácil. No había senderos visibles ni señales de tránsito humano cercano. Esa primera noche fue larga. Las conversaciones sobre negocios se habían evaporado. Los títulos, las diferencias sociales, las apariencias, todo quedó reducido a una sola pregunta. ¿Cómo sobrevivir? Al amanecer, la realidad fue aún más clara. El avión no sería visible desde lejos. La zona era abrupta, aislada. Las probabilidades de rescate inmediato eran mínimas. El hombre humilde habló entonces por primera vez con firmeza. No con autoridad impuesta. Con claridad. Si nos quedamos aquí, el frío nos vencerá. Su voz no era fuerte, pero era estable. Algunos dudaron. Otros discutieron. Pero al final, lo siguieron. Descender por la montaña fue un desafío constante. Rocas sueltas,
pendientes traicioneras, heridos que debían apoyarse en otros. El hombre marcaba el ritmo. Sabía cuándo detenerse. Sabía cuándo insistir. Había aprendido, mucho antes de ese vuelo, que el cuerpo humano puede resistir más de lo que cree, si la mente no se rinde primero. Pasaron días. La comida rescatada del avión se agotaba con rapidez. El agua debía racionarse. El cansancio empezaba a mostrar grietas en el ánimo del grupo. Los más acomodados, acostumbrados a la comodidad, comenzaron a entender algo que nunca habían necesitado comprender. El dinero no abriga en la montaña. Una tarde, cuando las fuerzas parecían disminuir, divisaron algo en la distancia. No era una ilusión. Eran estructuras, techos, paredes, una calle silenciosa, un pueblo, o lo que quedaba de él. Las construcciones estaban desgastadas, puertas entreabiertas, ventanas cubiertas de polvo. No había movimiento, no había voces. Entraron con cautela. Algunos almacenes aún conservaban productos en estanterías. Conservas, sacos de harina, botellas selladas. No en abundancia, pero suficientes para ofrecer una oportunidad. El grupo experimentó un alivio casi eufórico. Pero el hombre humilde no sonrió. Observó las fechas impresas en los envases. Muchos productos estaban al límite. Algunos ya no eran seguros. Organizó el inventario. Separó lo útil de lo que debía descartarse. Distribuyó tareas. Por primera vez, aquellos hombres y mujeres que antes discutían sobre inversiones comenzaron a recibir instrucciones de alguien que, en otro contexto, jamás habrían escuchado. Nadie protestó, porque en la montaña, y ahora en aquel pueblo casi fantasma, la supervivencia no respondía al estatus. Respondía a la experiencia. Y él la tenía. Mientras el viento recorría las calles vacías, levantando polvo entre las puertas abiertas, el grupo empezó a comprender algo silencioso. No todos los viajes llevan al destino que uno planea. Algunos revelan quién eres cuando todo lo demás desaparece. Y en aquel lugar olvidado, donde la comida escaseaba y el rescate seguía siendo incierto, comenzó a dibujarse una verdad que ninguno de ellos esperaba descubrir. El pueblo no estaba completamente muerto. Solo, suspendido. Las calles eran estrechas y estaban cubiertas por una capa fina de polvo que el viento desplazaba sin esfuerzo. Las fachadas conservaban letreros descoloridos. Algunos colgaban torcidos. Otros apenas se sostenían. No había señales de violencia. No había ruinas recientes. Simplemente abandono. El grupo avanzó con cautela, como si temieran que alguien los observara desde las ventanas vacías. El hombre humilde caminaba unos pasos adelante. No por liderazgo declarado, sino por costumbre. Había aprendido a explorar primero y hablar después. Encontraron una pequeña tienda de víveres con la puerta entreabierta. Dentro, el aire era más denso. Las estanterías aún sostenían latas, frascos sellados, cajas de madera. No era abundancia. Era una posibilidad. Algunos pasajeros se lanzaron hacia los productos con ansiedad contenida. Las manos temblaban, no por ambición, sino por hambre acumulada. Despacio, dijo el hombre. No alzó la voz, pero fue suficiente. Separó lo que aún podía consumirse. Revisó cierres, texturas, olores. Desechó lo que representaba un riesgo. Estableció porciones. Racionó. Uno de los hombres más elegantes del grupo, acostumbrado a dirigir empresas y firmar contratos importantes, lo observaba en silencio. Nunca había visto a alguien examinar una simple lata con tanta concentración. La supervivencia, pensó, no se aprende en salones amplios. Esa noche durmieron bajo techo. El suelo era duro, el aire frío, pero había paredes. Y eso cambiaba algo. Encendieron un pequeño fuego con madera que encontraron en una construcción cercana. Se sentaron alrededor. Por primera vez desde el accidente, el grupo guardó un silencio que no estaba dominado por el miedo, sino por la reflexión. Alguien preguntó cuánto tiempo podrían resistir allí. Nadie respondió. El hombre humilde miró el cielo a través de una ventana rota. Sabía que quedarse no podía ser permanente, pero marcharse sin fuerzas tampoco era opción. Los días comenzaron a organizarse. Inventario por la mañana, revisión de heridas, búsqueda de agua, exploración del perímetro. El pueblo tenía un pozo antiguo en una de sus calles centrales. El mecanismo estaba oxidado, pero aún funcionaba con esfuerzo. El agua no era abundante, pero era suficiente si se usaba con cuidado. El hombre enseñó a hervirla correctamente, a conservarla, a no desperdiciarla.
Algunos escuchaban con atención genuina. Otros, todavía con cierta resistencia invisible, seguían el proceso sin cuestionar, pero sin aceptar del todo que ahora dependían de alguien que antes habría sido invisible para ellos. Una mañana, una discusión rompió el equilibrio. Uno de los pasajeros, debilitado por el hambre y la frustración, exigió una ración mayor. Alegó que su estado de salud lo requería. La tensión se extendió como una cuerda a punto de romperse. El hombre humilde no respondió de inmediato. Miró a todos. Si uno come más, dijo con calma, otro come menos. No había juicio en sus palabras. Solo una verdad simple. El conflicto se disolvió lentamente. No porque estuvieran convencidos, sino porque entendían que la alternativa era peor. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en el grupo. Las manos que antes solo sostenían copas ahora cargaban cubos de agua. Los trajes elegantes se habían transformado en prendas prácticas, rasgadas, adaptadas. Las conversaciones dejaron de girar en torno a ganancias y propiedades. Ahora hablaban de turnos, de calor, de esperanza. El hombre humilde se convirtió en el eje silencioso del grupo. No buscaba reconocimiento. No parecía interesado en ocupar un lugar especial. Pero cada decisión importante terminaba pasando por su mirada. Una tarde, mientras revisaba uno de los almacenes más pequeños, encontró un mapa antiguo colgado detrás de un mostrador. El papel estaba amarillento, los bordes desgastados. Lo desplegó sobre una mesa. El grupo se reunió alrededor. No aparecía ningún nombre reconocible, solo líneas que marcaban senderos, relieves, posibles rutas. El pueblo estaba más aislado de lo que habían imaginado. Sin embargo, había indicios de caminos hacia zonas más bajas. No podemos quedarnos, murmuró alguien. El viento golpeó las paredes exteriores con un sonido hueco. El hombre asintió lentamente. Pero tampoco podemos irnos sin prepararnos. El alimento disminuía. Las reservas eran finitas. El tiempo no estaba de su lado. Esa noche, mientras la mayoría dormía, el hombre permaneció despierto. Observaba el fuego extinguirse poco a poco. Pensaba, no en sí mismo, pensaba en el grupo, en cómo personas que nunca habían compartido una mesa ahora compartían la incertidumbre. Había aprendido algo durante esos días. La riqueza, en circunstancias extremas, no desaparece, pero pierde peso. Lo que permanece es la capacidad de adaptarse. A la mañana siguiente propuso un plan. Explorar en pequeños equipos, confirmar rutas seguras, reunir provisiones suficientes para un traslado controlado. No todos estaban convencidos. El miedo a abandonar un lugar que ofrecía cierta estabilidad era comprensible, pero la montaña seguía allí, y el aislamiento también. El pueblo no ofrecía futuro. Solo una pausa. Mientras el sol descendía lentamente tras las estructuras vacías, el grupo comenzó a empacar lo indispensable. No había equipaje de lujo, solo lo necesario. Antes de partir, uno de los hombres más adinerados se acercó al hombre humilde. Lo observó en silencio durante unos segundos. «No te vi cuando subimos al avión», confesó finalmente. El hombre levantó la mirada. No respondió con reproche, solo con una leve inclinación de cabeza. En ese gesto había algo claro. No necesitaba haber sido visto antes. Lo importante era lo que estaba haciendo ahora. El grupo abandonó el pueblo con paso firme pero medido. Las calles quedaron atrás. Las puertas abiertas volvieron a balancearse con el viento. Y mientras descendían por el sendero marcado en el mapa antiguo, algo invisible se había transformado entre ellos. Ya no eran pasajeros de un vuelo exclusivo. Eran supervivientes. Y aún no sabían cuánto más tendrían que resistir. El descenso comenzó antes de que el cielo aclarara por completo. La montaña respiraba frío. Un aire fino, casi cortante, que obligaba a cada paso a ser consciente. El grupo avanzaba en silencio. No era el silencio del miedo. Era el de la concentración. El hombre humilde caminaba al frente, con el mapa doblado y guardado dentro de su chaqueta. No lo consultaba a cada instante. Lo había estudiado durante horas. Ahora lo llevaba más en la memoria que en las manos. El sendero era irregular. Piedras sueltas. Tramos estrechos donde apenas cabían 2 personas a la vez. Cada herido era acompañado por otro. Ya no había distancias entre ellos. El que antes ocupaba la primera fila en cualquier evento social, ahora sostenía el brazo de quien necesitaba apoyo. El orden había cambiado. El cansancio también había cambiado de forma. Ya no era desesperación. Era resistencia. Durante una pausa breve,
Uno de los pasajeros, un hombre que antes hablaba con seguridad sobre cifras y contratos, se dejó caer sobre una roca. Nunca había sentido el cuerpo así, murmuró. No esperaba respuesta. Pero el hombre humilde se detuvo. El cuerpo siempre habla, dijo con calma. Solo que antes no tenías que escucharlo. No fue una lección, fue una observación. Continuaron. A medida que descendían, el paisaje cambiaba ligeramente. La roca desnuda dio paso a vegetación dispersa. Arbustos bajos, árboles resistentes al clima severo. No era abundancia, pero ofrecía señales de vida. Eso levantó el ánimo. Uno de los jóvenes del grupo encontró un pequeño curso de agua que descendía entre piedras. No era profundo, pero era constante. Se arrodillaron, llenaron recipientes, bebieron con cuidado. El hombre humilde supervisó sin imponerse. Sabía que la esperanza mal gestionada puede volverse imprudencia. El trayecto exigía disciplina. En la mitad del camino, el clima cambió sin aviso. El viento se intensificó. Las nubes cubrieron el cielo. Una lluvia fina comenzó a caer, primero suave, luego persistente. El terreno se volvió resbaladizo. El grupo tuvo que reorganizarse. Un paso en falso podía significar una caída grave. Fue entonces cuando ocurrió. Una mujer perdió el equilibrio. Su pie cedió sobre una roca húmeda. El movimiento fue rápido, silencioso, peligroso. El hombre humilde reaccionó antes de pensar. Se lanzó hacia ella, sujetando su brazo con firmeza. Otro pasajero ayudó a estabilizarlos. Por un instante, el vacío estuvo demasiado cerca. Nadie habló. El corazón de todos latía con fuerza. La mujer, aún temblando, miró al hombre que la sostenía. No dijo gracias. Solo sostuvo su mirada. Y en ese intercambio hubo algo más profundo que una palabra. Cuando la lluvia cesó, buscaron refugio bajo una formación rocosa. Allí encendieron un pequeño fuego, protegido del viento. Las reservas de alimentos se habían reducido de forma preocupante. Cada porción ahora era medida con una precisión casi matemática. La conversación surgió de manera inesperada. Uno comenzó a hablar de su infancia. Otro recordó a su familia. Alguien confesó que siempre había temido perder el control. Las palabras salían sin adornos. El hombre humilde escuchaba. No interrumpía. En su rostro no había superioridad ni resentimiento. Solo atención. Esa noche, mientras el grupo dormía, uno de los pasajeros más mayores se acercó a él. Dirigido a cientos de personas, dijo en voz baja: «Pero nunca supe hacer lo que tú haces». El hombre lo miró. «Yo no dirijo», respondió. «Solo hago lo que hay que hacer». La diferencia era sutil, pero real. Al reanudar el descenso, el terreno comenzó a suavizarse. La inclinación ya no era tan abrupta. A lo lejos, se divisaban extensiones más abiertas. Sin embargo, la energía del grupo disminuía. La fatiga acumulada empezaba a reflejarse en pasos más lentos. Las heridas tardaban más en cerrar. El ánimo fluctuaba entre determinación y duda. En un momento de pausa, uno de los más jóvenes preguntó algo que nadie había querido formular en voz alta. ¿Y si no hay nada al final? La pregunta quedó suspendida. El hombre humilde tardó unos segundos en responder. «Entonces construiremos algo». No lo dijo con optimismo ingenuo. Lo dijo con convicción práctica. El grupo siguió caminando. Habían aprendido que el movimiento, incluso lento, es mejor que la inmovilidad. A medida que avanzaban, comenzaron a notar señales distintas en el entorno. Huellas antiguas en el suelo, restos de madera cortada, indicios de que, en algún momento, alguien había transitado por esa zona. No sabían cuándo, no sabían quién, pero no estaban en un vacío absoluto. El sol descendía cuando alcanzaron una meseta más amplia. Desde allí podían ver un valle extendiéndose en la distancia. No se distinguían construcciones. No había humo. No había movimiento visible. Pero la tierra parecía más fértil. El grupo se detuvo. No por orden, por instinto. El hombre humilde observó el horizonte. Sus ojos no buscaban milagros. Buscaban posibilidades. Algo había cambiado en todos ellos. Ya no esperaban ser rescatados como pasajeros perdidos. Se movían como personas que habían aprendido a depender unas de otras. La jerarquía social que existía dentro del avión matrícula 04727 se había disuelto entre metal retorcido y las pendientes rocosas. Lo que quedaba era más simple, más honesto. Mientras la luz del día se desvanecía lentamente, comenzaron a preparar el descenso hacia el valle. El aire era más templado.
el suelo más estable. Pero la incertidumbre seguía intacta. Y, aunque nadie lo expresó en voz alta, todos sabían que la verdadera prueba no había sido el accidente. Había sido descubrir quiénes eran cuando el lujo desaparecía. Y esa transformación aún no había terminado. El valle no los recibió con promesas. Los recibió con silencio. Desde la meseta, parecía una extensión tranquila. Pero al descender, comprendieron que la calma también puede esconder desafíos. La tierra era más fértil, sí, pero también más densa. El suelo se hundía ligeramente bajo el peso de cada paso. La vegetación, más alta, reducía la visibilidad. El grupo avanzaba con cautela. Ya no caminaban como sobrevivientes desorientados. Caminaban como una pequeña comunidad. Las tareas se distribuían sin necesidad de órdenes formales. Dos exploraban unos metros adelante. Otros protegían a los más débiles. Alguien revisaba constantemente las provisiones. El hombre humilde no se imponía. Pero todos, de forma natural, buscaban su mirada antes de decidir algo importante. En la primera noche dentro del valle, encendieron fuego con mayor facilidad. La madera era más abundante. El aire, menos severo. El descanso fue más profundo que en días anteriores. Sin embargo, el descanso no era tranquilidad. Era recuperación para lo que vendría. A la mañana siguiente encontraron algo que cambió el ritmo del grupo. Un campo, no cultivado recientemente, pero con señales claras de haber sido trabajado tiempo atrás. Surcos marcados en la tierra. Restos de herramientas oxidadas. Una estructura pequeña que parecía haber servido como almacén agrícola. No había personas, pero había historia. Uno de los pasajeros, que en otro tiempo había heredado tierra sin haberlas pisado jamás, se agachó y tocó el suelo con sus manos limpias de costumbre. Esto podría dar alimento, dijo casi en un susurro. El hombre humilde asintió. Si sabemos esperar. La palabra esperar pesó más que cualquier otra. Habían estado sobreviviendo al día. Ahora debían pensar en semanas. Se instalaron cerca del campo abandonado. Repararon la estructura lo suficiente para resguardarse. Organizaron turnos. Comenzaron a limpiar la tierra. Las manos que antes firmaban contratos ahora retiraban piedras. Las que sostenían copas ahora sostenían herramientas. Al principio, los movimientos eran torpes. Pero el cuerpo aprende cuando la necesidad insiste. El hombre humilde enseñaba sin convertirlo en lección. Mostraba cómo sostener una herramienta, cómo observar la dirección del viento, cómo distribuir el esfuerzo para no agotarse antes de tiempo. No hablaba de sacrificio, hablaba de equilibrio. Una tarde, mientras trabajaban en silencio, uno de los pasajeros más jóvenes se acercó a él. ¿Siempre viviste así?, preguntó. El hombre lo miró, evaluando la intención. Siempre vivía haciendo lo que tocaba, respondió. No había orgullo en su voz, tampoco resignación. Solo aceptación. El joven guardó silencio, comprendiendo que su pregunta no tenía una respuesta sencilla. Con el paso de los días, el grupo comenzó a transformarse de manera más profunda. Las conversaciones cambiaron. Ya no se hablaba de lo que habían perdido en términos materiales. Se hablaba de lo que habían descubierto. Uno admitió que nunca había cocinado su propia comida. Otra confesó que jamás había encendido fuego por sí misma. Alguien más reconoció que siempre había delegado las decisiones difíciles. La montaña les había quitado el control. El valle les estaba devolviendo responsabilidad. No todo era armonía. Hubo momentos de tensión. Desacuerdo sobre el uso de recursos. Miedo al futuro. En una ocasión, una discusión se intensificó más de lo habitual. Dos hombres, agotados y frustrados, elevaron el tono de voz. El hombre humilde no intervino de inmediato. Esperó. Cuando el silencio volvió por sí solo, habló. Aquí no importa quién eras antes. No era una reprimenda. Era un recordatorio. Las palabras no acusaban. Aterrizaban. El conflicto se disolvió sin necesidad de imponer autoridad. Esa noche, mientras el grupo compartía una comida sencilla, ocurrió algo casi imperceptible. Rieron. No por nerviosismo. No por evasión. Rieron porque alguien contó una anécdota torpe sobre los primeros intentos de arar la tierra. La risa fue breve, pero auténtica. El hombre humilde observó la escena desde el borde del fuego. No buscaba reconocimiento, pero entendía algo que los demás apenas comenzaban a comprender. La supervivencia no es solo resistir, es reconstruir sentido. Con el tiempo, lograron sembrar pequeñas parcelas. No sabían cuánto rendirían. No sabían si sería suficiente.
Pero el acto de sembrar ya era una declaración. No estaban esperando que alguien los encontrara. Estaban construyendo una alternativa. Una mañana, mientras inspeccionaba el perímetro del valle, el hombre encontró una elevación natural desde donde podía observar gran parte del terreno. Se detuvo, respiró hondo, miró hacia las montañas que habían descendido. Pensó en el avión matrícula 04727, en el despegue elegante, en las conversaciones llenas de planes seguros. Nada de eso parecía pertenecer a la misma vida. Sin embargo, todos los que habían abordado aquel vuelo seguían allí, diferentes, más conscientes, menos blindados por la comodidad. Cuando regresó al campamento, notó algo que lo hizo detenerse. Uno de los hombres más ricos del grupo estaba enseñando a otro cómo reparar una herramienta. No con superioridad, con paciencia. La transformación no era solo física, era interna. El valle comenzaba a parecer menos provisional. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sentían que estaban frente a una decisión silenciosa. Seguir esperando regresar a lo que fueron, o aceptar que lo que eran ahora tenía más verdad. El viento recorría el campo recién sembrado, moviendo la tierra como si la despertara. El hombre humilde observó al grupo trabajar. Por primera vez desde el accidente, no vio pasajeros, vio personas, y comprendió que, a veces, perder el rumbo es la única manera de encontrarse de verdad. El valle empezó a imponer su propio ritmo. Ya no contaban los días como antes, marcándolos por la escasez o el miedo. Ahora los medían por el crecimiento casi invisible de lo que habían sembrado, por el nivel del agua en los recipientes, por la resistencia que sus cuerpos comenzaban a recuperar. El trabajo había dejado de ser una obligación urgente. Se estaba convirtiendo en hábito. El hombre humilde observaba ese cambio con atención silenciosa. Sabía que el peligro más sutil no era el frío ni el hambre. Era la ilusión de estabilidad. Una mañana, mientras inspeccionaban los cultivos incipientes, notaron algo distinto en el aire. No era una amenaza evidente. Era una ausencia. El viento había cambiado de dirección. Y con él, la sensación térmica. Las nubes comenzaron a concentrarse sobre el valle con una densidad que no habían visto antes. No era una tormenta inmediata, pero sí una advertencia. El grupo lo sintió. Algunos miraron al cielo con inquietud. Otros aceleraron el paso, recogiendo herramientas. El hombre humilde no mostró alarma. «Refuercen la estructura», dijo con calma, «y aseguren lo que no pueda mojarse». No era una orden brusca. Era previsión. Trabajaron con rapidez coordinada. Cubrieron las semillas recién plantadas con capas de protección improvisada. Reforzaron la techumbre. Trasladaron las provisiones al punto más elevado de la construcción. La lluvia llegó sin violencia, pero persistente. Durante horas, el sonido del agua golpeando la tierra dominó el entorno. El suelo comenzó a saturarse. Pequeños charcos se formaron cerca del campamento. Dentro del refugio, el grupo permanecía reunido. No había conversaciones ligeras. Había reflexión. Uno de ellos, sentado junto a la entrada, habló sin mirar a nadie en particular. «Nunca imaginé que aprendería a temer a la lluvia». El hombre humilde respondió desde el fondo. «No es temor, es respeto». La diferencia volvió a marcar algo profundo. Cuando la lluvia cesó, salieron a evaluar los daños. Parte de la tierra había sido arrastrada. Algunas semillas se habían desplazado. No era devastador, pero sí un recordatorio de fragilidad. El hombre más joven del grupo bajó la cabeza con frustración. «Tanto esfuerzo», murmuró. El hombre humilde se arrodilló junto a la parcela afectada. «La tierra no trabaja contra nosotros», dijo mientras ajustaba el terreno con sus manos. «Solo sigue su curso». Comenzaron de nuevo, sin dramatismo, sin reproches. El gesto de reconstruir se volvió casi natural. Sin embargo, la lluvia había dejado algo más que humedad. Había dejado huellas. Esa misma tarde, uno de los exploradores que patrullaban el perímetro regresó con el rostro tenso. Había encontrado marcas en el barro. No eran recientes, pero tampoco antiguas. No eran de animales. Eran huellas humanas. El grupo se reunió alrededor del punto señalado. Las impresiones en el suelo eran claras, aunque parcialmente desdibujadas por la lluvia. Alguien había pasado por allí. En algún momento, el silencio se volvió más denso. No sabían si aquello representaba ayuda o incertidumbre. El hombre humilde examinó las huellas con atención. No habló de inmediato. Finalmente, dijo, «No somos los únicos que caminan por estas tierras». No agregó más.
Pero todos entendieron. Esa noche, el fuego se mantuvo encendido más tiempo de lo habitual. No por miedo, sino por vigilancia. Los turnos se reorganizaron. El ambiente había cambiado. No era pánico, era conciencia ampliada. Uno de los hombres que antes había vivido rodeado de seguridad privada y sistemas sofisticados se encontró sosteniendo una simple herramienta de madera, mirando hacia la oscuridad del valle. La ironía no pasó desapercibida. El hombre humilde se acercó a él. ¿Inquieto?, preguntó. Acostumbrado a controlar lo que me rodea, respondió el otro con honestidad. Aquí no controlo nada. El hombre humilde miró hacia el horizonte apenas visible. Nadie controla la tierra, dijo. Solo aprenda a convivir con ella. Las palabras no buscaban consolar. Buscaban ajustar la perspectiva. Al amanecer siguiente, las huellas parecían menos amenazantes. La luz del día tiene ese efecto. Lo que en la oscuridad parece peligro, a la claridad puede parecer simplemente tránsito. Sin embargo, algo había cambiado en el grupo. Ya no pensaban únicamente en sobrevivir o reconstruir. Ahora comprendían que el valle formaba parte de algo más amplio. Había caminos invisibles que lo conectaban con otros espacios. Y ellos, por primera vez desde el accidente, no estaban completamente aislados. Mientras revisaban los cultivos nuevamente, notaron que algunas semillas habían resistido mejor de lo esperado. Pequeños brotes comenzaban a asomar entre la tierra húmeda. Eran frágiles, pero reales. El hombre humilde observó esos primeros indicios de vida con una expresión que no era orgullo, era reconocimiento. El grupo se reunió alrededor de los brotes. Nadie celebró en exceso, pero todos entendieron lo que significaban. No solo alimento futuro, significaban permanencia. La decisión silenciosa empezaba a tomar forma. Quizá el valle no era solo un refugio temporal. Quizá era el punto de inflexión. El hombre humilde se apartó unos pasos, contemplando a quienes antes habían abordado un avión buscando lujo y entretenimiento. Ahora estaban inclinados sobre la tierra, protegiendo brotes diminutos como si fueran tesoros. La transformación era evidente, no en sus ropas, no en sus rostros cansados, sino en la forma en que se miraban unos a otros, ya no como desconocidos con estatus distinto, sino como compañeros de construcción. El viento volvió a recorrer el valle, esta vez más suave. Movió las hojas jóvenes, y por un instante el lugar dejó de sentirse como consecuencia de un accidente. Empezó a sentirse como elección. Pero aún quedaba una pregunta suspendida en el aire. Las huellas humanas no desaparecen solo porque el sol salga. Y tarde o temprano, quien dejó esas marcas podría volver a cruzar el valle. El valle amaneció con una quietud distinta. No era la calma habitual después de la lluvia. Era una espera. Las huellas seguían allí, aunque menos definidas bajo el sol creciente. Nadie volvió a mencionarlas en voz alta, pero todos ajustaron su comportamiento. Los turnos de vigilancia dejaron de ser una sugerencia y se volvieron rutina. El grupo ya no actuaba por impulso, actuaba por conciencia. El hombre humilde recorría el perímetro con pasos lentos. No buscaba señales dramáticas. Buscaba patrones, cambios mínimos en la tierra, en las ramas, en el silencio de las aves. Había aprendido que la naturaleza avisa antes de mostrar. En el campamento, la transformación continuaba. Uno reparaba la techumbre con precisión inesperada. Otro organizaba las provisiones con disciplina meticulosa. Alguien más improvisaba un sistema para recolectar agua de manera más eficiente. No necesitaban que alguien los dirigiera constantemente. Habían entendido el funcionamiento. Sin embargo, algo empezó a emerger con el paso de los días. Una pregunta que no tenía que ver con la supervivencia inmediata. Tenía que ver con identidad. Durante una tarde de trabajo, uno de los hombres más influyentes que había abordado el avión matrícula 04727 se acercó al hombre humilde mientras ambos ajustaban el terreno cerca de los cultivos. Cuando todo esto termine, dijo con voz más baja de lo habitual, ¿volverás a lo que eras antes? El hombre humilde no respondió de inmediato. Hundió la herramienta en la tierra. Observó el brote más cercano. Nunca fui solo una cosa, respondió finalmente. El otro guardó silencio. La respuesta parecía sencilla, pero desarmaba algo más profundo. El grupo había empezado a imaginar el futuro. ¿Serían rescatados? ¿Encontrarían un camino hacia otras personas? ¿Decidirían quedarse? Las huellas humanas, con el paso del tiempo, dejaron de verse. El viento y el movimiento del suelo las borraron por completo. Pero la idea de que alguien más transitaba por esos territorios no desapareció. Y esa posibilidad alteró la perspectiva.
Ya no eran náufragos aislados. Eran habitantes temporales de un espacio compartido. Una mañana, mientras exploraban una zona más alejada del valle, encontraron algo inesperado. Una construcción pequeña, casi camuflada entre la vegetación. No era reciente. Tampoco estaba en ruinas. Era una estructura funcional, simple. Dentro había herramientas básicas, algunas conservas en mejor estado que las del pueblo abandonado, y un cuaderno protegido dentro de una caja metálica. El grupo se reunió alrededor del hallazgo. El cuaderno no contenía nombres claros ni referencias específicas, solo anotaciones prácticas, observaciones sobre el clima, indicaciones sobre cultivos resistentes, señales de tránsito. Alguien había vivido allí, alguien había aprendido, y había dejado conocimiento. El hombre humilde sostuvo el cuaderno entre sus manos. Lo examinó sin apropiarse de él. Esto no es abandono, dijo en voz tranquila. Es continuidad. Las palabras resonaron con fuerza inesperada. El valle no era un accidente aislado. Era parte de un ciclo mayor. El descubrimiento generó algo nuevo en el grupo, responsabilidad. Si alguien más había cultivado esa tierra, si alguien había registrado sus aprendizajes, entonces su presencia allí no era casual. Era parte de una cadena invisible. Durante los días siguientes, incorporaron las anotaciones del cuaderno a su trabajo. Ajustaron técnicas. Probaron nuevas formas de proteger los brotes. Modificaron la estructura del campamento para hacerlo más resistente. La eficiencia aumentó. Pero más importante aún, aumentó el sentido de propósito. El hombre humilde comenzó a delegar más decisiones. No porque quisiera retirarse del liderazgo implícito, sino porque entendía que la autonomía era el siguiente paso. Observaba cómo quienes antes dependían de instrucciones ahora proponían soluciones. Una tarde, mientras el sol descendía con un tono cálido sobre el valle, el grupo se reunió en el punto más alto cercano al campamento. Desde allí podían ver el campo sembrado, la estructura reforzada, el curso de agua que ahora utilizaban con precisión. Uno de ellos habló con serenidad. Si alguien nos encontrara ahora, no nos vería perdidos. Nadie respondió de inmediato. La frase no era arrogancia, era constatación. El hombre humilde miró hacia las montañas lejanas, aquellas que habían descendido tras el accidente. Pensó en el vuelo, en el lujo inicial, en la fragilidad del impacto. Comprendió algo que no necesitaba compartir para que fuera real. El accidente no los había llevado a la ruina. Los había despojado de lo superfluo. La verdadera reconstrucción no era la del refugio ni la del campo. Era la interna. El grupo comenzó a entender que la riqueza que habían defendido antes no era necesariamente falsa, pero sí incompleta. Ahora conocían otra forma de valor, la del esfuerzo compartido, la del conocimiento práctico, la de la cooperación sin jerarquías rígidas. Cuando regresaron al campamento esa noche, el fuego encendido no simbolizaba supervivencia, simbolizaba permanencia. El hombre humilde se sentó en silencio, observando las llamas. Ya no era invisible para nadie, pero tampoco había buscado ser visto. Y en esa ausencia de búsqueda había una enseñanza más poderosa que cualquier discurso. El valle respiraba con ellos. Los brotes crecían con lentitud constante. El cuaderno recién encontrado descansaba sobre una mesa improvisada, abierto en una página donde alguien había escrito, con letra firme: aprender a permanecer es distinto a aprender a escapar. Nadie supo quién escribió esa frase, pero todos la entendieron. Y mientras el viento nocturno recorría los campos jóvenes, el grupo comprendió que su historia ya no giraba en torno al accidente del avión matrícula 04727. Giraba en torno a la decisión silenciosa de quienes estaban eligiendo ser ahora. El valle dejó de sentirse provisional. La tierra respondió al cuidado constante. Los brotes frágiles se convirtieron en tallos firmes. Las herramientas improvisadas ya no parecían soluciones temporales, sino extensiones naturales de quienes las usaban. El grupo había dejado de contar cuánto tiempo llevaban allí. Habían comenzado a medir el progreso. Una mañana, mientras revisaban el campo, notaron algo diferente en el horizonte. No era una figura clara. No era humo. Era movimiento. Sutil. Lejano. Todos se detuvieron. El recuerdo de las huellas regresó sin necesidad de palabras. El hombre humilde no reaccionó con alarma. Observó durante varios minutos, entrecerrando los ojos bajo la luz del sol. Finalmente habló. No es amenaza. No explicó cómo lo sabía. Pero su tono no dejaba espacio para el pánico. El movimiento se hizo más evidente con el paso de las horas.
Dos siluetas descendían por un sendero natural que bordeaba el valle. No parecían apresuradas. Tampoco parecían perdidas. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, el grupo pudo ver que eran personas sencillas, equipadas con mochilas resistentes y herramientas prácticas. No vestían como exploradores profesionales ni como viajeros de lujo. Vestían como quienes conocen la tierra. El encuentro fue silencioso. Nadie alzó la voz. Nadie corrió. Las dos personas recién llegadas observaron el campamento con atención genuina. Luego miraron los cultivos, la estructura reforzada, el sistema de agua. Uno de ellos asintió levemente. «Han trabajado bien», dijo con serenidad. No era una evaluación superior. Era reconocimiento entre iguales. El grupo intercambió miradas. La sensación de aislamiento definitivo se desvaneció en ese instante. No estaban solos en el mundo. Solo habían estado lejos. Las dos personas explicaron, sin detalles innecesarios, que transitaban periódicamente por la región, que conocían rutas más seguras hacia zonas habitadas, que el valle no era desconocido para quienes sabían leer el terreno. La posibilidad de partir se volvió concreta, y con ella surgió una tensión distinta. No la del peligro, la de la elección. Esa noche, el grupo se reunió alrededor del fuego como lo había hecho tantas veces. Pero esta vez la conversación no giró en torno a raciones ni estructuras. Giró en torno al futuro. Algunos querían marcharse, volver a lo que habían dejado atrás, reanudar vidas interrumpidas. Otros miraban el valle con una conexión inesperada. Habían encontrado en ese lugar una versión de sí mismos que no conocían. El hombre humilde escuchó sin intervenir. Sabía que ninguna decisión podía imponerse. Cuando finalmente le pidieron su opinión, guardó silencio unos segundos. «El lugar no nos cambió», dijo con calma. «Solo nos mostró lo que éramos capaces de hacer». Miró el campo sembrado. «Eso no desaparece si nos vamos». Las palabras trajeron equilibrio. No se trataba de elegir entre pasado y presente. Se trataba de integrar. Al amanecer, una parte del grupo decidió partir con las dos personas que conocían las rutas. No era una despedida dramática. No hubo promesas exageradas. Hubo abrazos sinceros, miradas sostenidas, y una comprensión profunda de que el vínculo no dependía del lugar. Otra parte eligió quedarse, no por miedo a regresar, sino porque habían descubierto que podían construir algo propio, sin depender de privilegios heredados. El hombre humilde fue el último en decidir. Se alejó unos metros del campamento. Caminó hasta la elevación desde donde podía ver tanto el valle como las montañas lejanas. Recordó el despegue del avión matrícula 04727, el lujo, la seguridad aparente, la caída abrupta, y comprendió algo esencial. El accidente no había sido el final de un viaje. Había sido el inicio de una revelación. Cuando regresó al grupo, su decisión estaba clara. No necesitaba anunciarla con grandilocuencia. Simplemente tomó su herramienta y comenzó a trabajar. Los que partieron se llevaron algo invisible pero duradero. Los que se quedaron consolidaron lo que habían empezado. El valle ya no era un refugio de emergencia. Era una elección consciente. Y mientras el sol ascendía sobre la tierra cultivada, el grupo entendió que el verdadero rescate no había llegado desde fuera. Había ocurrido en el interior de cada uno. El avión matrícula 04727 se había estrellado contra la montaña. Pero las personas que descendieron de aquel impacto ya no eran las mismas que habían despegado. Y en esa transformación silenciosa, comenzaba el cierre de una historia que nunca fue solo sobre supervivencia. Aún quedaba un último paso. No para salvarse, sino para comprender del todo lo que habían aprendido. El valle continuó respirando como si nada extraordinario hubiera ocurrido. El viento movía los cultivos con la misma serenidad. El agua seguía su curso sin recordar el pasado. La tierra aceptaba manos nuevas sin hacer preguntas. Los que decidieron marcharse partieron con paso firme, guiados por quienes conocían las rutas. No miraron atrás con nostalgia exagerada. Miraron con gratitud. Sabían que no regresaban siendo los mismos. Llevaban algo que no se ve en el equipaje. Llevaban experiencia, humildad y una comprensión distinta del valor. Los que permanecieron observaron cómo las siluetas se volvían pequeñas en el horizonte hasta desaparecer entre la vegetación y la distancia. No hubo tristeza pesada. Hubo aceptación. El grupo reducido que quedó comenzó a reorganizar el espacio, no por necesidad urgente, sino por continuidad. Ajustaron parcelas. Fortalecieron la estructura. Integraron nuevas técnicas del cuaderno encontrado. El hombre humilde trabajaba con la misma constancia de siempre.
Pero algo en su postura había cambiado. Ya no caminaba con la responsabilidad silenciosa de sostener a todos. Caminaba como parte de un equilibrio compartido. Una tarde, mientras revisaba el sistema de agua, uno de los que había decidido quedarse se acercó. «Nunca preguntamos por qué estabas en ese vuelo», dijo con una curiosidad tranquila. El hombre apoyó el cubo en el suelo. Miró el reflejo del agua por un instante. «Porque a veces la vida abre una puerta que no esperabas», respondió. No agregó más. Y no hizo falta. El accidente del avión matrícula 04727 había sido abrupto, inesperado, doloroso. 10 vidas se habían perdido en el impacto contra la montaña. Esa realidad no se borraba, pero tampoco definía todo lo que vino después. Los sobrevivientes no habían quedado atrapados en la tragedia. Habían transformado el terreno donde cayeron en un espacio de aprendizaje. Con el paso del tiempo, los cultivos dieron frutos suficientes. No abundantes, pero constantes. La estructura se volvió más sólida. El campamento ya no parecía improvisado. Parecía hogar. Mientras tanto, quienes regresaron al mundo que habían dejado atrás comenzaron a tomar decisiones distintas. Algunos simplificaron sus vidas. Otros compartieron lo aprendido sin mencionar detalles específicos del lugar. Hablaron de cooperación, de límites, de lo innecesario que resulta acumular sin comprender. Nadie convirtió la experiencia en espectáculo. No era una historia para presumir. Era una transformación íntima. En el valle, el hombre humilde subió una última vez a la elevación desde donde podía ver todo el terreno. El sol descendía lentamente, proyectando sombras largas sobre la tierra cultivada. Pensó en el momento exacto en que el motor cambió de sonido. En la vibración diferente. En la caída. Si aquel avión no hubiera despegado en el año 1937. Si el impacto no hubiera ocurrido. Nada de esto existiría. Pero no se permitió caer en el juego de los sí. La vida no se reconstruye hacia atrás. Se construye hacia adelante. El hombre comprendió que la diferencia entre quienes abordaron aquel vuelo y quienes ahora habitaban el valle no estaba en la riqueza ni en la pobreza. Estaba en la conciencia. Antes, muchos habían vivido rodeados de comodidades sin notar la fragilidad de todo. Después, aprendieron que la seguridad real no proviene del dinero ni del estatus. Proviene de la capacidad de adaptarse, de colaborar, de reconocer que nadie se salva solo. El viento sopló con suavidad, no como amenaza, como presencia constante. El hombre descendió de la elevación y regresó al campamento. Se sentó junto al fuego encendido, donde los demás conversaban con serenidad. Ya no hablaban del accidente. Ya no hablaban del lujo perdido. Hablaban del próximo cultivo, de mejoras en la estructura, de ideas para el futuro. La montaña que había sido escenario del impacto permanecía lejana, casi invisible desde el valle. No hacía falta verla. Su lección ya estaba integrada. El avión matrícula 04727 quedó convertido en recuerdo, no como símbolo de tragedia, sino como punto de partida. Y mientras la noche caía lentamente sobre el valle, el grupo comprendió algo esencial. La verdadera riqueza no era haber tenido mucho antes del accidente, ni haber sobrevivido después. Era haber descubierto que, cuando todo se derrumba, lo único que realmente sostiene es la capacidad humana de transformarse. El fuego crepitó suavemente. La tierra descansó. Y en ese equilibrio silencioso, la historia encontró su cierre. No con estruendo, sino con la certeza de que algunos viajes no terminan donde uno esperaba, pero conducen exactamente al lugar donde uno debía aprender a ser.